Sirviendo, con Siglo XXII. Empezamos un nuevo episodio de nuestro podcast Sirviendo con Siglo XXII. Hoy contamos con la compañía muy especial de Clara Carusa, que seguramente conozcáis por varias cosas, principalmente su poesía improvisada en El Rastro del Retiro, sus redes sociales en Instagram y TikTok, o también por alguno de sus 3 libros que tiene. Bienvenida, Clara. Muchas gracias. Yo encantada. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo encantada, de verdad. Nos hace muchísima ilusión. Gracias. Yo diría que la primera pregunta es como la más lógica. ¿Cómo nace tu pasión por la poesía? ¿Cómo empiezas? No lo recuerdo. Hay vídeos caseros en los que yo ya salgo, que debo tener 4 años o así, ¿Qué me recitando dices? poesía. 4 años, vale, me esperaba que Sí, dijeras. debería aprendérmelo. Yo supongo que en la escuela infantil me enseñaban poemas y yo me gustaba aprendérmelo. Siempre fui un poco show, la verdad. El show, de que te gustaba la performance. Yo estaba performando ya desde pequeña. Entonces, sale en algún vídeo que me invento algún poema, pero eso sí que es muy, muy contemporáneo. No tiene como ningún sentido, estructura. Eso sí que era creación absoluta. Improvisación máxima, Pero es verdad que siempre me han gustado mucho las historias. Cuando aprendí a escribir ya me gustaba mucho. Mi madre siempre habla que aprendí a escribir muy rápido. Ah, mira. Cuando me enseñaron, porque me enseñaron en primero de primaria. Yo venía a la escuela infantil, que hasta primero de primaria no me enseñaron. O sea, a ver, sabíamos palabras, sí, lo típico. pero no era como ahora que también aprenden hay como preescritura o no sé cómo se llama. Sí, pero sí. No, pero y que hay escuelas infantiles como que como obligatorio, tienen que acabar infantil. Pues a mí me dejaron que mi imaginación primero se desarrollara. Ya, pues tope, igual algo hizo. Y luego igualmente aprendí muy rápido a escribir, o sea que no hubo ningún problema. Pero a ella me gustaba mucho escribir y contar historias. Era como también un poco la prima encargada en el pueblo de contar a mis primos historias para que se durmieran la siesta. Eras esa, ¿eh? Sí. No, pero yo lo hacía con mucho gusto, ¿eh? Era como una cosa que para mí era natural. Y pues empecé más escribiendo relatos, en realidad. Lo que pasa es que hubo un tiempo que estuve viviendo en Londres. Estuve como 4 años intermitentes viviendo allí. Y allí tenía mucho tiempo de soledad y de reflexión. Y entonces yo ahí ya empecé a escribir. Claro. Era como escribir una especie de diario, pero ya tenía otro tinte igual. Sí, una intención diferente. Hasta que ya un día me di cuenta que había cosas de las que había escrito, poemas de los que había escrito, que estaban hechos para ser compartidos. Que ya no eran una reflexión mía o una especie de vómito emocional, sino que era algo podían leer. Que creía que me apetecía compartir y ver qué pasaba. Y ahí empecé a compartir, me fui animando y hasta Claro, ahora. eso te iba a decir, que también hay que... O sea, tienes que ser buena primero, pero también tienes que tener un poco de... O sea, tienes que querer compartirlo. Yo creo que hay mucha gente que igual eso como que le da más cosilla. Igual, mira, por tu show performance de pequeña no te dio tanta vergüenza. Sí, no sé por qué fue. Yo creo que es muy respetable también escribir para una misma, y creo que es muy importante el acto de la escritura. Entonces, si se queda en tu intimidad, va a ser igual importante, pero hay una cosa muy interesante que ocurre cuando compartes lo que has escrito, porque ves que en las personas a las que se lo compartes se refleja lo que tú habías vivido. Como que para mí me hace sentir una compañía muy, muy profunda, ¿sabes? Sí. Como una especie de conexión en ese momento de, vale, como no estoy sola ante esto, ¿Y es ¿no? real eso que dicen que cuando compartes... O sea, mucha gente en las redes sociales que veo que dicen, lo he compartido y ya no es mío, es vuestro. Con tus escritos, por ejemplo, ¿te pasa que sientes cuando lo compartes o cuando lo publicas que parte deja de ser tuyo y ya lo tienes, o sea, como que es de otra gente? Yo doy por hecho que eso es así, porque, bueno, y de hecho se supone, o hay corrientes que dicen que una obra de arte no está completa hasta que la mirada de quien lo ve, o sea, del espectador o de la persona que lo recibe, completa ese significado. Entonces, yo lo tengo claro y además me gusta ver cómo se transforma. Claro. Eso está muy guay. Sí, para mí crear, cuando lo hago para compartir, yo soy muy consciente de que eso va a llegar a alguien. Entonces, intento que, obviamente hay una intención de comunicar algo, pero doy por hecho que hay tantas formas de percibir las cosas que probablemente habrá gente que lo perciba así, claro, y otra gente que complete con sus vivencias y experiencias. Qué guay. Bueno, como sabes, este podcast es sobre feminismo, entonces te quería preguntar si tú crees que el feminismo influye a la hora de escribir poesía, o si te influye a ti personalmente o en general. Yo creo que sí, que irremediablemente, porque
Además, con la poesía yo creo que el uso de la palabra lo va a traer porque lo que hace es traer a la realidad el contexto que estás viviendo, los pensamientos que estás teniendo, que al final están influidos por ese contexto. Entonces, para mí es irremediable que eso pase. En cuanto tienes conciencia sobre todo, hay escritoras que escriben muy conscientemente hablando de la lucha feminista y aún así... Igual el patriarcado también tiene muchísima escritura poética. Entonces, creo que es irremediable y a mí me influye. A veces he escrito de forma muy consciente y aunque no lo haya escrito como buscándolo, creo que acaba retratado de alguna manera en algún verso por aquí o por allá. Claro, o sea, porque cuando es evidente, o sea, cuando es un texto o un poema que habla de eso, o que versa sobre eso, es evidente. Pero cuando no, también influye. Igual que el patriarcado. En la poesía, en realidad, la poesía es una forma de utilizar el lenguaje, que todas las personas tienen acceso a ello, en realidad, aunque puede ser que se haya entendido como algo un poco clasista, ¿no? O que necesitas estar elevada o elevado para poder hacer ese uso del lenguaje, ¿no? Tener muchos conocimientos previos, pero en realidad la poesía es usar la herramienta del lenguaje para hablar de las emociones. Entonces... Si tus emociones están influidas por tu contexto, lo cual es irremediable, aunque no estés escribiendo de tu lucha feminista, si tú estás hablando de tu contexto, probablemente estés hablando de esos dolores que tienes o de esas inseguridades o de esa falta de privilegios o al revés, ¿no? De esa consciencia de los privilegios que sí tienes. Claro. Hombre, si lo haces a la hora de comunicar, o sea, si cuando tú utilizas el lenguaje en cualquier contexto te influye, imagino que cuando escribes, lógicamente. Pues claro. También. El uso del lenguaje también es muy interesante, ¿no? Cómo utilizas el lenguaje y si eso si el feminismo se ve reflejado en tu uso del lenguaje o no, eso sería muy interesante analizar, la verdad. Se ve reflejado, ¿eh? Te lo digo por experiencia propia. Creo ve que sí. Si tú lo analizas, está ahí. Entonces, siguiendo la misma línea, ¿crees que se escribe diferente por el hecho de ser mujer y viceversa, por el hecho de ser hombre? Poesía, quiero decir. Sería un poco la pregunta, yo creo que diferente en cuanto a qué. Yo creo que... o sea, que si estamos hablando de corrientes artísticas, se puede escribir de una forma similar, ¿no? Como que sean corrientes similares. Por ejemplo, un hombre y una mujer que escriben una décima espinela, pues los dos pueden escribir una décima espinela con la misma calidad técnica. Pero al final, si los contextos sociales son diferentes y si la educación que hemos recibido es distinta, lo cual al final modifica un poco nuestra forma de enfrentarnos al mundo, y al final estamos hablando de las emociones, creo que necesariamente puede que sea diferente, pero diferente no significa mejor o peor, ¿no? Efectivamente. Que esto yo creo que es un poco a lo mejor a lo que venía el fondo de la pregunta. Y que realmente es lo que ha ocurrido mucho tiempo en la literatura y bueno en muchas otras facetas, ¿no? Del mundo, pero en la literatura, en concreto en la poesía, por ejemplo, se hacía la diferencia con la palabra poetisa, ¿no? Como es verdad. Poeta es la persona que escribe, según las definiciones, creo que poeta es la persona que escribe poesía, pero poetisa es la mujer que escribe poesía. Como si de alguna forma las mujeres no estuvieran incluidas en ese concepto de poeta. Sí, pero es lo mismo que el concepto literatura femenina. Claro, es un poco esto, pero es como que viene un poco de atrás y hay como una anécdota en la que cuando se quería despreciar la poesía que había escrito un hombre, se le decía como que ese hombre era un poetizo, ¿sabes? Como, como escribes como las mujeres poetas, ¿sabes? Entonces... obviamente esa discriminación ha existido, pero supongo que basada en la discriminación que pasa en general en la sociedad, pero no porque realmente no haya calidad artística o calidad en el lenguaje o desde luego en la poesía de las mujeres, pero a lo largo de la historia desde los textos que se conocen. Claro, en esta misma línea, por ejemplo, cuando se habla de literatura femenina, si tú le pones ese apellido, se entiende como que es distinta. Entonces, existe una distinción también en la poesía, hay poesía femenina. En tu opinión, ¿eh? Ya, yo es que con las etiquetas, bueno, supongo que con la etiqueta en sí misma como que tengo contradicciones. Normal. Porque por un lado, si no existiera la etiqueta, no se visibilizaría en los textos escritos por mujeres.
Pero a mí me gusta pensar que es como una especie de fase en la que necesitas como una transición. Sacarlo ahí fuera para que después haya una especie de equilibrio. Por desgracia creo que no estamos en el momento del equilibrio aún. No. Pero es verdad como que la etiqueta parece como que se está transformando en discriminatoria en vez de... Sí, o sea, en la literatura, por ejemplo, sí. O sea, que parece como literatura femenina es como esa literatura que las mujeres leemos. Sí, total. ¿Sabes? Total. Y que es como más rosa. Sí, o con estos tintos como sensuales, o... Sí, como a mí eso me repatea, o sea, porque que claro, es una serie que yo me he disfrutado y tal, pero me refiero como que todo un poco en esa línea, no sé, es como que lo pienso y se me viene a la cabeza la portada de un hombre y una mujer, así, bueno, siempre, por supuesto, heterosexual. Por supuesto, sí. Así como encima de la paja de un granero, ¿no? Como romance, no sé qué, pues sí, pero claro, o sea, eso lo sí digo que porque, es irreal. No, totalmente, pero otros apellidos, por ejemplo, cuando hablamos de emprendimiento femenino, sí que se utilizan como... Es verdad que siempre está el mismo tinte, como si fuese discriminatorio, pero sí que se utilizan más como transición. Pero tengo la sensación que en el mundo del arte y concretamente en el mundo de la literatura es como si fuese diferenciado para nosotras, ¿sabes? Sí, de hecho, las mujeres que escriban poesía que ocupan hoy en día puestos de reconocimiento, a nivel popular, digamos, que esto no lo digo como algo negativo, sino como a nivel mainstream, es a lo que me refiero, están muy enfocadas, bueno, esto es una cosa de la poesía en general, en realidad, pero en las mujeres como que a mí me da la sensación de que siempre está muy enfocado a que las mujeres escribamos de amor o de desamor. Sí. Que es verdad que en la poesía hay muchos hombres poetas que escriben sobre amor y desamor, también es un clásico, algo típico, y además que el amor es tan amplio como concepto que es una de las emociones compartidas más generalizadas o que más de acuerdo estamos en estas ideas de amor y desamor en general, y entonces llegan más a la gente, yo supongo. Pero es verdad que yo como poeta he tenido mucha resistencia en escribir sobre amor, mucha, como para dar el mensaje de no solo la poesía se puede utilizar para hablar de otras cosas, sino que las mujeres podemos hablar de otras cosas. Sí. O sea, fue como para mí un acto de resistencia cuando escribí los libros. De reivindicación total. Sí, como por debajo, ¿sabes? Como perfil bajo, pero es como, no aporto a esto, ¿no? Es como cuando yo políticamente me posicioné en que no quería ser madre porque consideraba que a las mujeres se nos definía por ser madres, y yo decía que no. Y me enfrentaba a esos comentarios de, bueno, ya se te pasará, bueno... Sí, claro. No, estas cosas. Pero era como posicionamiento político, ¿sabes lo que digo? No tanto, sino como por decir, oye, que se hacen otras cosas. Claro, sí, como por ser de alguna forma ejemplo de ese otro camino o otros caminos que puede haber. Entonces entiendo que, por este posicionamiento tuyo, entiendo que entonces considerarás, o bueno, es una pregunta, ¿consideras que la poesía puede ser una herramienta de lucha feminista? A ver, la poesía, al ser el reflejo de lo emocional, ¿no? Al ser nuestro uso del lenguaje, no solo en lo racional y en lo discursivo, sino de lo que sentimos, de lo que deseamos, de lo que odiamos, ¿no? Como dentro del discurso de toda esa implicación emocional, creo que perfectamente puede serlo, y lo es, de hecho. Pero es que sí. O sea, es que no se me ocurre cómo no podría serlo. Creo que en realidad lo que es transformador es el uso de la palabra. Claro. Que es algo que... Y cómo nos une en la comunicación, que es algo que yo creo que estamos viviendo una época un poco extraña, porque tenemos todo el rato esta sensación un poco... no del todo verdadera, en la que nos estamos comunicando, pero es a través de, por ejemplo, las redes sociales. Sí. Y en realidad la comunicación es como si fuera una especie de simulación ahí, no es real, ¿no? No es como lo que estamos haciendo tú y yo ahora, que nos estamos mirando a la cara y estamos hablando y estamos reflexionando, utilizando las palabras. Sí. Pero es distinto el uso que se hace en las redes, por ejemplo, o sea, porque además, amparados en el anonimato o en un cierto anonimato, la cosa se complica. O sea, no solo no te ves las caras, sino que no sabes ni quién es esa persona, ¿sabes? No, claro, ese anonimato o esa también sensación de respaldo que tú tienes cuando escribes cualquier cosa, porque pues sabes que tiene que haber alguien en el mundo que va a contestar positivamente a eso que estás diciendo, aunque sea una barbaridad. Claro. Y sobre todo esa lejanía, esa segmentación que existe en redes hace que
nos sea mucho más fácil odiar o tener miedo. Es como que acrecenta esas sensaciones. Sin embargo, cuando tú tienes a alguien de frente, aunque no pienses igual, es mucho más fácil entenderse, claro. o debería serlo, ¿no? Sí, porque yo creo que estamos Mm. perdiendo tantas herramientas de diálogo que Sí, me asusta mucho cómo va creciendo esta separación, esta sensación de individualidad y de como que se va acabando un hoyo. Y de expresión de las emociones también, ¿eh? Que luego cuando te encuentras, pues esta cosa que nos pasa, por lo menos lo que yo he hablado con la gente de mi edad, es como que nos cuesta coger el teléfono y llamar. Ah, bueno. Que tenemos un pánico que es una cosa horrible. Y como, pero es una pelea. ¿qué es lo más? O sea, si ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y lo único que vas a hacer es que vas a escuchar la voz de otra persona, que a mí a veces me siento como que voy a estar encerrada en una conversación en la que no me voy a poder defender. Y es como miedo, absurdo, otra vez, miedo. Y no odio, pero como... Sí, rechazo. De ponerte a la defensiva ya de antes de, uy, no, venga, que me lo escriba, que ahí yo... Un mail, un WhatsApp y ya está, sí. Pero son todo como, nos vamos... Barreras, total. Sí. Clara, te quería preguntar si tú has encontrado resistencias por el hecho de ser mujer poeta. O que encuentres ahora, quiero decir. Sí, por el hecho de ser mujer, punto final. Y luego, o sea, siento que ha sido una resistencia que he encontrado en todos los oficios que he tenido. Sí. Y la he encontrado ahora también. Para mí, sobre todo en redes, lo que me ha pasado que me ha sorprendido mucho es... bueno, que me ha sorprendido mucho y luego digo, en realidad no sé por qué me sorprende tanto, que ha sido como mucha resistencia a usar lenguaje inclusivo. Ah, bueno, hija, ¿qué me vas a contar? Es mi expertise. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la gente con la poesía, como que yo noto que hay muchas personas o que me siguen que a lo mejor piensan que tengo un perfil muy adecuado para lo que esperan de mí. Ya, sí. Entonces generan una idea de quién puedo ser o de qué cosas puedo pensar. Y de repente era como, uso todes, te dejo de seguir. Y para mí es como, vale. O sea, quiero decir, tengo mucha suerte, también te digo, de que creo que el hate que he recibido en redes ha sido así de intenso y ya, ¿sabes? Ya. Porque en general la gente creo que agradece mucho un poquito de pausa o un momento de calma, o los poemas que nos cuesta tanto acercarnos a la poesía en general. Creo que también es porque, como viene de tradición oral, lo que hay que hacer es leerla en voz alta. Entonces, cuando te la leen despacio... Es verdad que es, sí. O sea, despacio, que no te la lean, que no te da tiempo a entender nada, sobre todo como sea muy críptica, que no entiendes. Que no pillas una metáfora, o si la estás escuchando y no leyendo. Entonces, cuando yo creo que la gente agradece eso, pero es verdad que de repente es como, espera, que esta persona puede no pensar como yo, y como tenemos lo que hablábamos antes, esta segmentación o tal, es como, no, espera, esta persona no me puede gustar. También, o sea, en general con el feminismo, me imagino, como tú has dicho antes, que en general por ser mujer, punto. Pero también cuando tienes un perfil, no necesariamente activista, pero que no tienes problema en enseñar tus ideas, o sea, por ejemplo, se me ocurre, cuando has compartido el cartel de la manifestación, sin problema ninguno, pues voy a ir a la manifestación, claro. Evidentemente. Pero es verdad que cuando tienes un número de seguidores muy alto, hay gente como que se sorprende y dice, oye, pero tú hacías solo poesía, porque ahora de repente... Como si fuese distinto, ¿sabes? Volvemos a lo mismo. Como yo creo si que de es repente una eres poeta feminista, no solo poeta, ¿sabes? Bueno, porque nuestro cerebro yo creo que está constantemente intentando... encasillar o poner en cajones diferentes para poder entender o para poder descartar ciertas cosas, pero los seres humanos somos muy complejos y obviamente lo que se ve en redes es una parte real, pero una parte solo de mí en este caso. Claro. Y hay muchas otras, y es una pregunta que yo me he tenido que hacer también, porque es verdad que exponerte es difícil también, porque no es lo mismo decir lo que piensas a alguien que es cercano que decírselo a un montón de personas, y es verdad que hemos visto que las redes son muy castigadoras, y es que las personas que reciben mucho hate, por mucho que tú comprendas que bueno, pues a lo mejor no le das credibilidad a todo lo que te dice cualquier persona, que te importa tu círculo cercano, otra vez lo que sea, al final son comentarios que tú recibes de forma constante día tras día. Yo, las compañeras en redes que yo qué sé, luchan contra la gordofobia, ostras, es reciben que una yo cantidad creo que de se llevan la peor hate, parte. Y o sea, para mí yo entiendo muy bien cuando algunas prefieren recogerse
aunque sea durante un tiempo, porque necesariamente te va a afectar. Es que si no te vuelves un poco cucu. Y en las redes no hay mensajes medio buenos, medio malos. Es o eres la mejor o eres la peor. De todas formas, pasa un poco, por ejemplo, con las reseñas de Google. O sea, solo pones reseña cuando no te ha gustado, como voy a joder. Pero muy poca gente pone reseñas cuando les ha gustado el sitio. Claro. O sea, no van a un sitio y dicen, ay, me ha encantado, voy a poner una reseña buena. No. Es o el camarero me ha tratado mal o la persona que no sé qué, ¿sabes? Y entonces la pongo pues en redes. Tengo la sensación de que es igual. Veo un vídeo de una persona que no sigo, si estoy en contra, comento. Y si no, paso, hago scroll, ¿sabes? Tengo esa sensación. Sí, puede ser. A mí hay muchas, o sea, cuesta más recibir esos comentarios positivos. Pero bueno, creo que al final es guay la reflexión, ¿sabes? Porque podemos pensar qué quiero aportar yo a ese mundo digital o al no digital, también te digo, ¿sabes? Como cuando te pasa, también tenemos esta cosa como de la confianza da asco a veces, ¿no? Y estás con tu amiga o tu amigo y te encanta lo que está pasando y tampoco se lo comunicas porque como lo normal es que yo esté súper bien contigo. Si algo pasa es cuando te lo digo. Claro. Entonces yo quiero mi normalidad, que es que estemos súper bien, ¿no? Y si no, castigo. No sé, es que los mundos digitales son... terrible, no lo comprendemos, yo creo, todavía bien. Pero bueno, sí, como mujer y como poeta me he sentido desplazada muchas veces también en algunos espacios, pero afortunadamente sí que hay espacios en los que esto parece que no está ocurriendo porque sobre todo están ocupados por mujeres, pero también dirigidos por mujeres o en los cuales la presencia de mujeres es grande, ¿no? Entonces no hace falta que sea solo un espacio que sea solo de mujeres, hecho por mujeres y para las mujeres, sino que hay espacios mixtos, pero en los que las mujeres tienen... Lideran, claro. Entonces, ahí entras en esos espacios y da gusto porque no te encuentras la incomodidad que puedes encontrar en otros. Y cuando noto incomodidad no es necesariamente que me ataquen directamente, pero sí que se obvie el trabajo de las mujeres dentro de la poesía a lo largo de la historia, o que yo sea la única mujer en un evento. Ostras, y se me trate como wow, qué especial lo que haces, o con excesiva sorpresa de qué bien escribes. Como, no me lo esperaba. Yo lo agradezco mucho porque digo, bueno, pues le ha llegado a la persona lo que quiero decir, pero por un lado es como que no puedo evitar que se me encienda ahí como una bombillita en la cabeza de ¿lo dudabas? Porque tanta, o sea, a ver, dentro de que yo doy por hecho que mi poesía puede gustar a gente y no gustar a muchísima otra, ¿eh? O sea, que no creo que es como... Que sí, pero es lo mismo de siempre, que ese comentario igual, si hubiese sido un hombre, no te lo hubiesen hecho. No lo he visto jamás. Por eso. No lo he visto jamás. O sea, que para mí la identificación está ahí. Cuando a ti te hacen ese comentario y no le harían ese comentario si tú fueses un señor, pues ya está. O sea, te lo están haciendo porque eres chica. Pero bueno, si hay mujeres poetas que están escuchando esto, un lugar como, yo que sé, el Poetry Slam de Madrid está lleno de mujeres que están escribiendo cosas increíbles. Y bueno, hay espacios, o sea que no desistamos, ¿no? Porque están existiendo y están ahí, y hay poetas hoy en día muy exitosas que están dando mensajes muy importantes. ¿Cómo percibes la presencia de las mujeres en el mundo de la poesía ahora, actualmente? O sea, ¿crees que ha habido algún cambio o sigue habiendo muchísima desigualdad? Hay muchas mujeres poetas, me refiero que se conozcan. O sea, entiendo que hay muchas mujeres poetas en general, pero... Creo que... claro, desde mi percepción sí. Ya, que pero igual es una burbuja. Creo que la poesía no está ocupando, por desgracia, un lugar muy mainstream a día de hoy, aunque claramente, o sea, lo que ha pasado en mis redes sociales es una muestra de que la gente le gusta la poesía y la está demandando. Totalmente. Pero creo que el circuito que hay no lo está, por lo que sea, que yo no soy experta en esto, pero no está terminando de llegar. Creo que hay muchas mujeres muy interesantes, creo que toda la poesía underground es donde se está viendo que hay una explosión de mujeres con unos discursos muy interesantes. Pues por una Alejandra Martínez de Miguel, por ejemplo, que hace unos años con uno de sus poemas arrasó, y es como ese poema probablemente lo conozca todo el mundo. Y esa es la fuerza que hay en ese mundo en el que se está moviendo la poesía ahora, dentro del underground. Pero también yo creo que es muy necesaria la poesía ahora mismo, y que
las mujeres también estamos consiguiendo romper barreras y ocupando espacios y editando... A base de hostias. A base de lo que haga falta, claro, pero es que también tenemos esa fortaleza. Total. Y también se están abriendo algunas puertas y nosotros estamos como si se abre la puerta de una presa y se derrumba porque tenemos tanto que decir, sí, que yo creo que vamos a estar ahí y estamos. Creo que aún así, aún cuando alguien le pregunta sobre poesía o dices ¿cuál es tu autor o autora favorito de poesía? Y muchas personas no saben ni pensar 2 nombres de mujeres poetas. Yo ahora mismo, tú. Fácil porque me tienes delante. Tú, Clara Carusa. Y claro. No, cuesta, sí. Rosalía sí, de Castro Rosalía es la de que más me dice. Sí, claro. Gloria Fuertes, quizás, claro, ¿no? Está pero por ahí el cole, lógicamente. Claro, pero es verdad que hay muchísimas, que eso yo en las redes lo intento visibilizar sí, mucho, como divulgar, intento que haya mucha presencia de mujeres, porque han estado y están claro. Hoy en día ahí. Sin embargo, hombres poetas, es que seguro que me sacas 5 por sí, lo claro, menos. Por supuesto. Es que, y por lo menos, que en realidad... No dejamos de tener en la boca a Federico García Lorca. Todo el rato. Que yo que nos adoro. encanta, le amamos, pero todo el rato. Claro, pero ¿y qué ocurre con, yo qué sé, Gabriela Mistral, por ejemplo, es una mujer súper potente en poesía. Y también hablamos bastante, ¿no? Como Alejandra Pizarnik. Hay como algunas autoras que están ahí, pero yo qué sé, una Concha Méndez o Idea Vilariño. Es que yo... Suspensa. Claro, pero, o sea, que no pasa nada, que yo he descubierto muchas poetas ahora con esto de las redes y con este impulso a divulgar, es como yo también he aprendido y he conocido muchas poetas nuevas a base de investigar, porque no es fácil y no nos hablan mucho de ellas. Entonces creo que en el momento actual pasa un poco lo mismo, que hay algunas poetas que tenemos más o menos, y que menos mal, y que genial, que las tenemos muy localizadas. Yo que sé, por ejemplo, es increíble el trabajo que hacen Patricia Benito o... Sara Búho, por ejemplo, también, sí, claro. Que ellas tienen muchísima presencia en el panorama literario ahora mismo y su trabajo es maravilloso, pero es verdad que hay como... Sí, que te cuesta pensar en ellas. Pero nos pasa en muchos otros ámbitos que tenemos como nombres clave, o sea, como aquellas que han llegado muy lejos. Claro. Y el resto... Sí. Vamos, como si no existieran, literal. Y yo creo que ese es un problema a nivel de la poesía, porque la poesía es a veces un poco difícil encontrar algún tipo de poesía con la que te sientes identificada o identificado, porque es muy personal, muy en muchos casos. Muy subjetiva. Entonces, cuando tú conoces más variedad de formas de escribir y más autores y autoras, es más fácil encontrar aquello que a ti te va a emocionar. Y entonces es una forma de encontrar como la poesía que estaba dentro de ti, ¿sabes? A mí me gusta mucho que la gente cuando escucha diferente poesía, por eso también me gusta compartir en redes, no solo cosas mías. Porque hay mucha gente que me ha escrito en plan, guau, me recordaste lo mucho que me gustaba escribir, o he empezado a escribir por esto, o que la gente se pueda quitar un poco el juicio de lo que se supone que es poesía, esta cosa elevada de hablar con unas metáforas crípticas que nadie entiende, que esa forma de escribir a mí me parece que debe existir y que, que también me gusta a veces, depende del momento que tenga. Pero que una cosa no quita la otra. Pero a mí me gustaría que la gente se quede con el mensaje de que cualquiera puede escribir poesía. Que nos da mucho miedo decirlo porque es como, si no, ¿qué me hace a mi poeta y a ti no? ¿Qué me hace a mí mantener mi estatus o mi trabajo si todo el mundo lo puede hacer? Parece que esas cosas nos da mucho miedo, pero es como nada, que le dedicas el tiempo, ¿no? Claro. O sea, para mí la respuesta es, no pasa nada, como no tengas miedo, que no vengo a quitarte de tu trabajo, esto no va a sumar, ¿no? Lo de la competitividad es tremendo también, ¿eh? Pero lo deberíamos haber entendido por nuestra generación. Muchísimas cosas. Es que, tía, nos han criado muchísimo en la competitividad, mogollón. Si no has tenido una experiencia, yo como hasta la uni, además yo venía de una familia con pocos recursos económicos, entonces era como, voy a luchar por mi beca, no le dejo mis apuntes a nadie. Era como, necesito destacar académicamente sola, no sé, tenía como esta lucha real, ¿no? Y qué agobio. Llegó un momento cuando conseguí alguno de los objetivos que tenía laborales, fue como, vaya, o sea, claro, digo, ¿quiénes son mis amigos de la universidad? Ya. Y digo, tengo 2, pero como, a ver, que no que tengas que dejarle tus apuntes a todo el mundo para tener amigos. Pero a mí, o sea, mi carrera también me pasó. O sea, había como un tinte, como una sensación de que teníamos que ser
mejores que el resto. Sí, por además, alguna razón. No sé cuándo saldrías tú de la uni, pero yo salí, creo que fue 2013, Pues 2013. que era como la crisis absoluta en plan, y yo estudié audiovisuales, que era como, os habéis metido en una... bueno, si tú hiciste periodismo, sí. Pues eso, es como, vuestra carrera no va a servir para nada. Solo 1 o 2 conseguirán el premio. Entonces, bueno, como... yo hice periodismo y humanidades, o sea, yo hice todas las carreras que no iba a conseguir nada en la vida. Bueno, que el mensaje a no ser era que fuese ese. La mejor. Claro, que no, el mensaje sorpresa, era ese. No lo soy, nadie. O sea, bueno, y es que tampoco hace falta. Claro. Y que muchas veces, no siendo la mejor persona con mejores notas, no era la que tenía el trabajo. No, tampoco. Que esa es la idea de la meritocracia también, que ahora se habla mucho, porque claro, nos hemos dado de frente contra una pared imposible. Entonces, cuando tú reflexionas sobre esas experiencias, yo creo que te das cuenta de que al final no tiene el sentido la competición, porque en realidad nunca estás compitiendo. No. Es como todo falso, te aísla. Sí, es como muy falso competir. Y cuando lo que haces es cooperar, pues es que eso que te llevas. O sea, a mí me encanta tener compañeras. Y a mí no me sirve de nada estar yo arriba de una cumbre sola. A mí ¿con quién hablo de las cosas que me gustan? Es que no sé, ¿sabes? ¿Y con quién me lo paso bien? Claro, para mí me encanta tener compañeras, estemos en un proceso de, yo qué sé, reconocimiento mayor o menor, pero yo no dejaré de recomendar a mis compañeras del slam que hace un año las estaba viendo recitar y me ponían la piel de gallina, ¿sabes? Pues yo qué sé, Elena Pastor, Irene Díaz Lázaro, son chicas muy jóvenes que están haciendo poesía que te deja así, loca, que te hace pensar mucho y que a lo mejor de momento pues no tienen la suerte o el privilegio que me ha pasado, de lo que me ha pasado ahora a mí, que voy a editar con Penguin y estoy así, como ¿qué? ¿Qué ha pasado? Pero no porque no lo merezcan y no porque su poesía no claro, sea de no valía. que ver. Entonces, para mí, estar cerca también de su trabajo y ser capaz de no estar en la cumbre mirando para abajo, sino de mantenerme en la horizontalidad y poder disfrutar del trabajo que están haciendo, de escuchar a las compañeras, por lo menos para mí es como un poco la clave de existir en esto, en este mundo. Total. Mucho más allá que... Pero bueno, también me decepciona cuando me encuentro lo contrario. Y esto de las redes ha sido una prueba muy interesante para mi entorno. Y me he tenido que... Vaya proceso, sí, como desencantar de muchas personas en muchos momentos, por desgracia. Pero bueno, cada uno en su proceso. ¿Cuál crees que es el mayor desafío como mujer poeta? Si hay uno, si hay varios, y si no hay ninguno, pues ninguno. Yo creo que encontrar el espacio para que se pueda escuchar eso que tienes que decir, supongo. Encontrar los espacios. Claro, pero igual muchas veces los espacios también te los tienes que dar tú, ¿no? Sí, o sea, claro, la autogestión siempre es una opción y yo la he vivido y la he pasado y tiene muchísimas cosas buenas porque realmente puedes controlar tus procesos creativos a muchos niveles, pero es verdad que cuando vivir de la poesía creo que hoy en día es muy difícil. Yo era una cosa que realmente no concebía como tal y siempre... No estaba en tus planes. No. Me siento súper privilegiada y súper agradecida por la situación, pero creo que ser mujer pues te complica más entrar en esos espacios a lo mejor pues más grandes o más institucionales o editar en mejores condiciones o sí, también. Yo percibo eso. Es verdad que es que también me cuesta un poco afirmarlo porque creo que estoy dentro de las mujeres poetas que conozco, que están en mi entorno, estoy en una situación muy privilegiada. Entonces, por ejemplo, yo ahora la edición del libro nuevo que he hecho, estoy súper contenta con la editorial, mis editoras que tu siento es que muy me buena. Han valorado desde el principio, que he sentido un apoyo grande, pero claro, también es una oportunidad que como que ha venido dada de toda esta explosión de visibilidad que ha tenido mi trabajo. Claro. Si no hubiera podido acceder a ello, ¿sabes? Sí, que primero has tenido que encontrar ese otro espacio. Claro, sí. No sé, también hay un tema que es un gran melón, que es todo el tema como de agresiones y abusos,
que surgieron un montón de cuentas hace muy poquito, ¿no? Y muy específicas dentro del sector editorial y de escritores. Que eso es un melón, ¿eh? Y te pones a leer y claro, los relatos que hay de mujeres que han sufrido situaciones de todo tipo, pues es que tampoco se puede negar que eso está pasando, ¿no? Está pasando. O sea, que ser una mujer hoy en día en esos entornos tiene un punto más de vulnerabilidad a esos actos. No por ti, no porque tú seas vulnerable, sino porque eres como eres leída en esos momentos. Y en el mundo artístico en general, o sea, en la poesía también, pero en el mundo artístico en general, también todo lo que ha salido con tema productores o directores o lo que sea. Es que va en la misma línea. Claro, es que... son relaciones de poder en creo las que tú son deseas... retos que todavía no hemos solucionado. Es que son gremios en los que despuntar es muy difícil y el deseo por hacerlo es grande porque es la vocación que tienes. Claro. Entonces es muy difícil detectar las situaciones de abuso de poder y es muy difícil a veces negarse porque claro, porque lo quieres conseguir. Que, no solo por el deseo de conseguirlo, sino por la precariedad que tienes en tu vida. Porque también tu sueldo depende de eso. Claro. Es que es... y luego no sabes cuándo está siendo algo sincero o el abuso es lo que va a continuar, ¿sabes? Porque tú piensas es que es algo que se escapa de nuestro control. O sea, lo que tú piensas es que vas a ser respetada. Y incluso cuando no lo has sido en varias ocasiones, sigues teniendo un poco la esperanza de que va a ocurrir. Sí. Entonces tú dices, no, pero con esta persona ya. O sea, yo ya he vivido a lo mejor alguna situación de que he tenido que decir, mira... Pero es como que siento que nos damos de cabeza con la misma piedra. Porque la piedra no se aparta también. No es la misma piedra. ¿Sabes? En concepto sí, pero en personas diferentes. Igual no nos toca a nosotras apartar esa piedra, ¿sabes? No, desde luego. Nos falta la otra parte, que es quien tiene que moverla. Bueno, desde luego la responsabilidad de que te traten así nunca Claro, por eso. Pero que muchas veces como mujeres, y sobre todo cuando es en tu profesión, sentimos como que somos responsables de protegernos, de cuidarnos, de que no nos pase, de que no sé qué, y evidentemente es imposible. A ver, ya lo hacemos. Claro, lo hacemos, estamos en ellos, nos cuidamos un montón, pero es que... existimos también. Claro, y se nos escapa nuestro control. No, claro. ¿Sabes? Sí. Clara, ¿qué mensaje te gustaría que las mujeres recibieran o entendieran de la poesía? ¿De tu poesía o de la poesía en general? Pues que la poesía sirve para ponernos en contacto con aquello que sentimos, para ayudarnos a reflexionar y sobre todo que es una herramienta que tenemos al alcance de la mano, que no hay que desistir cuando no se encuentra una voz poética. No todas son iguales y es verdad que estamos muy acostumbradas a leer muchos hombres poetas que dan una visión de las mujeres en la cual a lo mejor no nos sentimos tan identificadas, ¿no? Porque siempre somos un poco el objeto de la mirada de esa persona. Y hay muchas otras personas que escriben poesía, sobre todo creo que es muy fácil que al leer poesía escrita por mujeres nos sentamos más cercanas a eso. Sí, creo que es esencial. Y que la escritura está al alcance de nuestra mano en cuando te quitas el juicio y empiezas a decir, esto que he escrito no vale, no sé hacerlo. Joder, es que tú lo dices como si fuera súper fácil, pero no digo que sea súper fácil, digo que, o sea, es súper fácil escribir, solo tienes que ponerte a escribir, ¿no? Solo tienes que escribir cualquier cosa. En plan, hola, pues cuando escribías un diario de pequeña, no sé, yo escribía diarios en plan, querido diario, hoy me gusta mucho este niño, ¿no? Como yo que sé, Álvaro me gusta porque tiene los ojos azules, pero yo no le gusta a él porque a él le gusta Pepita, ¿sabes? Sí, es una eso tontería, lo hemos hecho. Claro, bueno, también porque en las pelis era como se había que hacerlo, ¿no? Pero esta forma de escribir así es escribir, ¿sabes? Poesía... Quedaría muy pendiente de definir exactamente cuáles son los límites de la poesía, porque justamente es uticilizar el lenguaje para transgredir los límites, como traspasar los límites, romperlos. Ponerle límites es un poco complicado. Entonces, yo creo que mientras tú sepas que eso es una poesía y lo compartas como tal, ya está cumpliendo bastante de las cosas, como ¿quién nos va a decir exactamente, quién va a poner esa... Total. No sé, escribir es fácil. Lo que es difícil es dar valor a lo que has escrito. Totalmente. Entonces,
mi mensaje que me gustaría que fuera que no tengamos miedo a leer y no entender, porque siempre podemos interpretar algo, aunque no sea lo que se pretendía cuando se escribió, y que no tengamos miedo a escribir y a leer lo que hemos puesto, porque nos vamos a conocer más. O sea, en cuanto te vayas me voy a poner a escribir. Ay, querido diario. Querido diario, hoy he estado con Clara y me ha dicho que me ponga a escribir. Pues sí, tía. Lo voy a hacer, ¿eh? Claro. Es que es muy interesante porque cuando te pones a escribir tienes que discriminar muchísimo lo que escribes, porque no puedes escribir absolutamente todo lo que ha pasado punto por punto. Entonces, de repente lo que queda es importante para ti. Es la selección, claro. Es lo que tú has seleccionado. ¿Sabes? Ni siquiera tiene por qué ser lo que ha pasado. No, porque estás sesgando muchísimo. Muchísimas gracias, Clara, por estar aquí con nosotras hoy, por apoyar este proyecto y por haber venido. Estoy muy agradecida y creo que todo el equipo también. Muchas gracias, yo también estoy muy agradecida. Me ha parecido una charla muy interesante, la verdad, está muy cómoda. Qué bien, me alegro un montón. Y a quienes estáis detrás de la pantalla, pues ya sabéis, si queréis que este podcast siga, seguidnos en todas nuestras redes sociales, meteros en la página web y si queréis ser super guays del Paraguay, pues podéis donar o asociaros la cantidad que queráis para que podamos seguir sirviendo coño como se merece. Y para cerrar de forma especial, le vamos a pedir a Clara si puede leer un verso que haya traído, que le guste o simplemente que quiera. Sí, quería como cerrar, como hemos hablado mucho del feminismo y de las mujeres poetas, quería cerrar con este verso con este poema de Rupi Kaur, que está traducido al español, que ella escribe en inglés, pero que dice: todas seguimos adelante cuando admitimos lo fuertes e impresionantes que son las mujeres de nuestro alrededor.